Bienvenidos a Emprender Hacks, el podcast con Andrés García, donde les hablaré de negocios, marketing e inversiones. Puedes visitarme en www.emprenderhacks.com y aprovechar todos los recursos que allí te ofrezco. Este también es tu podcast, por ello tus comentarios y opiniones me son importantes. Soy antropólogo, marketer y consultor de empresas. Gracias por escuchar este podcast, tu podcast Emprender Hacks. Saludos emprendedores hacks y bienvenidos al capítulo número 32 de Emprender Hacks, el podcast. El capítulo de hoy va a tratar sobre algo que está muy latente en el día de hoy, principalmente por esto del confinamiento, el COVID y la gran inserción de personas y de la economía de virar en todo el mundo y principalmente en Latinoamérica, que es donde más conozco, de virar a lo digital. Hoy más que nunca los países latinoamericanos, con mucho de retraso, lo tengo que advertir, emprendedores que me escuchan, empezaron a interesarse en el área digital. Con mucho de retraso porque ya China tenía un 40% de su economía digitalizada, Reino Unido un 60% y Estados Unidos un 50%, mientras que Europa también tenía un 40%, un 35-40%, y Asia también más o menos como un 45%, llegando casi a los 50%. Esto da mucho que entrever porque como según los datos obtenidos por varios portales como Nielsen, incluso como varias investigadoras de mercado, que básicamente el podcast de hoy va a ser sobre el Big Data y la investigación de mercado. Retos y posibilidades. ¿Pueden compaginarse o no? Eso es muy importante porque los datos hoy día son los que van a darte la posibilidad de ver más allá. Y más con un mundo hiperdigitalizado como el de hoy e hiperconectado. Porque esto de la pandemia lo que hizo fue acelerar ese proyecto. Ok, Latinoamérica, adivinen la cantidad de e-commerce. El e-commerce en Latinoamérica era apenas del 3%. Era básicamente inexistente. Y esto, pese a que aún creerás que hay mucho e-commerce, no. En Estados Unidos y en Reino Unido hay muchísimo más. Está más latente, igual que en China. En Latinoamérica esto es algo que apenas está comenzando y la aceleración en estos meses ha sido impresionante. Incluso se estima un crecimiento en 2 meses del 20%, porque todos se vieron en la necesidad. Oye, tengo una cadena de suministro, un supermercado y puedo ingresar o llevarlo al e-commerce. Si no lo he hecho, voy a hacerlo. Y así fue pasando uno tras otro. Que evidentemente, como fue algo, digamos que circunstancial o situacional, muchos e-commerce aún necesitan asesorías, necesitan pulir su plan de penetración en el mercado, verlo como un proyecto más consolidado a largo plazo, y para ello sí es bueno tener la asesoría de agentes especializados. Pongo a la orden mi agencia para ello. Pero el tema de hoy no va a ser eso, va a ser el Big Data y la investigación de mercado. En otros podcasts, incluso en un blog post, he hablado sobre la importancia que tiene el Big Data para las pequeñas y medianas empresas. Hoy voy a hablar de cómo es esto que el Big Data le ha quitado terreno a la investigación de mercado y cómo pueden compaginarse una con otra. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un mundo donde la producción de datos es cada vez más grande y en Latinoamérica, como ya estamos en la época digital, cosa que se veía perfilarse para mediados del 2025, se generó con más celeridad y puede que para el 2022-23 tengamos un 50% de la economía digitalizada. Hoy día el crecimiento fue un 20%, pero no se tienen las estadísticas exactas del crecimiento de ese 3% en cuestiones generales como continente, cuánto ha crecido. Si ya representa un 23 o un 30%, está por verse todavía. Pero sí se sabe que ha crecido más o menos aproximadamente un 20%. Bueno, entonces en vista de esto tenemos muchos datos, mucha información, muchas personas no saben cómo interpretar la analítica. Muchos emprendedores llegan a mí, oye, no entiendo cómo hacer esto de la publicidad, vale la pena invertir más en publicidad en Google, estoy teniendo un presupuesto pero no me está dando resultados óptimos. Y yo les digo, mira, antes que sí es cierto que puedes tú hacerlo y dinamizarlo, es bueno que tengas un agente de confianza que lo haga por ti. ¿Por qué? Porque esto requiere muchísimo, pero sin embargo debes comprender de en qué se trata todo esto. Y tú como emprendedor, si quieres hacer o emprender una agencia de servicios de investigación de mercado o una agencia de servicios en cuanto al Big Data,
bueno, esto te va a abrir una posibilidad inmensa porque muchas personas van a empezar a necesitar esto, investigar mejor su mercado, conocer y segmentar mejor, incluso microsegmentar y perfilar de una manera muy exhaustiva al consumidor o al cliente. ¿Por qué? Porque hay mucha competencia y esto es lo que nos va a dar lo necesario para generar publicidad realmente eficiente, realmente activa, realmente, como digo, asociada a hacer una publicidad eficaz para que tú puedas penetrar mejor y llamar la atención de tu cliente. De lo contrario, vas a lapidar, vas a sepultar presupuesto y no es lo que se quiere. Entonces, la investigación, el Big Data, como se dice, es esa gran masa es la sistematización de esa gran masa de datos que se producen a través de los científicos de datos. Para ello se necesita o existe una serie de herramientas como softwares, lenguajes de programación que permiten esto, técnicas como la minería de datos. Existe una serie de posibilidades de simular o emular un determinado escenario con estos datos, predecir nuevos nichos de mercado o nuevas conductas del consumidor. Pero tiene sus limitaciones. Una de las limitaciones es que no puede haber un análisis del feeling, de las emociones a nivel profundo. Y para ello se necesita el complemento de investigación de mercados o market research. Y esto, lo bueno es que se puede hacer digitalmente. Y para ello existen ya, digamos que especialistas que han venido virando o girando la mirada desde hace varios años atrás, aproximadamente desde el 2015, a realizar investigaciones mercados desde lo digital. Y ya con este nuevo reto que se nos planteó con el COVID, ya esto es digamos que es un hecho, ¿no? No nada más por el COVID o todo el tema de la pandemia, sino porque es una necesidad, digamos que generar mayor, digamos que la generación de datos de calidad y analizarlo. Entonces, un análisis del feeling, para ello es necesario que exista la inmersión de un investigador de mercado acreditado, alguien que esté viendo y comprendiendo todo esto. Para hacer este tipo de análisis a niveles profundos, evidentemente, es necesaria la investigación de mercado. ¿Por qué? Porque es a través de esto que nos va a permitir saber qué vamos a hacer a nivel de marketing y publicidad. Porque hoy el marketing y publicidad tiene una parte de creatividad y otra parte de data analítica y otra parte de ciencias de la computación, así como lo oyes. ¿Por qué? Porque ciencias de la computación. Porque a través del data analysis o digamos que el data scientist o el científico de datos procesa estos datos a través de la ciencia de programas de computación o lenguaje de computación. Y puede generar incluso soluciones o software como soluciones. Eso es lo primero, el análisis del feeling, de las emociones, de eso que está intrínseco en esos datos que nos arroja o las simulaciones que podemos hacer. Antes quiero decir que gracias a Lockout Media Radio por brindarme el espacio todos los martes a las 13 horas. Ya se viene otra temporada y bueno, estamos allí probablemente hasta este mes de junio. Vamos a ver si continuamos. Y te invito a que te suscribas en mi newsletter en www.emprenderhacks.com o te suscribas aquí en mi podcast. No te pierdas ninguno de mis episodios. Recuerda que nada más que tu suscripción es lo más importante para yo continuar brindándote el contenido que te brindo semana tras semana. Bueno, continuamos. Otro de los puntos importantes que puede combinarse entre el Big Data y la investigación de mercado, incluso si tú eres un emprendedor y quieres emprender en el área de servicio, bueno, esto es algo fenomenal, que es la interpretación de variables profundas. Por ejemplo, ¿por qué las personas están más, digamos que más predispuestas a temas de salud y a qué tipo de temas de salud específicamente? Puedes pensar que es una respuesta fácil y obvia como, bueno, lo del COVID y todo esto, pero no, puede que haya otras variables que no conozcamos. Y estas variables profundas es lo que nos va a permitir hacerlo a través de la investigación de mercado, a través de metodologías como la etnografía de mercado, la etnografía digital, el focus group digital, el marketing research a través de el data mining o a través de la extracción de datos de los usuarios de una forma ética, que es algo importante, eso lo hablé en los podcasts anteriores. Y esta interpretación de variables profundas es necesario que cuentes con figuras de investigadores de mercado
El perfil que se adapta más a ese tipo son gente que se ha dedicado a eso, sociólogos, antropólogos, estadísticos, aunque los estadísticos entran más en data scientists, también economistas, psicólogos, digamos que son el perfil de profesionales que te ayudarán. Otro punto importante es la microsegmentación y la creación de un perfil del consumidor más apropiado. Y cuando hablo de microsegmentación o micronichos, es también a través de este tipo de análisis detectar nuevos segmentos del mercado, porque la Big Data como tal no te lo va a arrojar. Si escuchan un sonido al final, me disculpan porque es que está lloviendo en estos momentos. También, y bueno, tenía que grabar el podcast, así que me disculpan, queridos oyentes, como no tengo todavía un espacio totalmente sellado para esto. Otro punto importante y que se suma a la microsegmentación y perfilización del consumidor es el análisis e interpretación de los datos a un nivel, digamos que más integral, es decir, no nada más a lo profundo, es decir, ver las necesidades profundas del consumidor para establecer un mensaje, sino conocer muy bien cómo ese consumidor o esos datos que están allí de ese consumidor, ese cliente, se traducen en una mejor experiencia para el mismo, en que existan menos fricciones, es decir, comprender a un nivel integral de otras variables, cómo yo puedo generar mayores ventas o ventas asociadas a mi producto o servicio, son algunos de los retos que nos enfrentamos a la hora de hacer este tipo de complementación entre el Big Data y la investigación de mercados y sus retos y posibilidades. Otro es la realización de modelos predictivos por medio del Big Data. El Big Data por sí solo puede arrojar resultados predictivos, pero el investigador de mercado puede indicar a través del uso de esas variables, perfeccionar ese modelo, perfeccionarlo. Ahora, por ejemplo, si yo hago un modelo predictivo a través del Data Scientist, yo puedo perfeccionar ese modelo a través de la integración de nuevas variables, ya sean variables adversas, variables que nos generan algún tipo de fruto positivo, algo positivo para nuestra empresa, es decir, para variables favorables, variables adversas, riesgo, todo eso son cosas que existen y también permiten la sistematización certera de los datos extraídos, porque a veces esa sistematización puede generar o puede tener muchos sesgos subjetivos por parte del data scientist. Ok, entiendo que sea a través de... No quiero que ningún data scientist se sienta aludido, pero existe evidentemente el sesgo subjetivo siempre a la hora de hacer un tipo de esto. Entonces, por ende, es importante, uno, que se cuente con un equipo interdisciplinario, dos, que se tenga la posibilidad de sistematizar esos datos extraídos desde otro punto de vista para ver cómo podemos. Entonces allí está la combinación entre el investigador de mercado y la Big Data como proceso de análisis de los datos extraídos. Otro importantísimo y que es algo que no podemos descuidar es el giro a lo cualitativo, para que en ese mar de datos, o mejor dicho, océanos de datos, los datos que se extraen sean de mayor utilidad. Y cuando digo cualitativo es examinar esos datos no nada más a través de, ok, me generan un mayor retorno de la inversión, pero extraer por lo menos discurso, recursos, formas de comunicación, mejorar ese engagement con el cliente, lo puede usar el Big Data. Entonces es algo que tenemos que tener presente a la hora de compaginar estas dos herramientas de análisis de datos, que son no nada más, digamos que no nada más es algo muy positivo, sino que pueden ser compatibles. Y eso es algo que yo quiero que se quede en este podcast, que es un podcast que va a ser un poco reducido, pero que quiero que sea de sustrato. ¿Reducido por qué? Porque bueno, voy a ir tratando de que la información esté más compactada y que no sea media hora, sino que sean 20 minutos, 25 minutos, 15 minutos. Vamos a tener eso para ver cuál, darle mejor mensaje en un menor tiempo para que sea de mayor utilidad para ti.
Otro punto importante es la mejora de las conexiones y agrupaciones entre esos datos. Un investigador de mercado puede generar mapas de información de esos datos o mapas de conexiones e interacciones entre esos datos y esas personas que generan esos datos. Ahora, ¿por qué todo esto es posible o por qué todo esto es tan necesario a la hora de elaborar una estrategia de marketing? Porque beneficia a los departamentos involucrados en examinar, determinar y especificar qué acciones promocionales de ventas son más acertadas en mi micronicho y pueda existir un pronóstico de ventas o la mejora de las estrategias de venta. Eso me lo dan los datos para entonces en ese caso disminuir las fricciones y con esta disminución de las fricciones generar mejor respuesta. Esto va a ser vital en todas las empresas en un corto, mediano, largo plazo, incluso se puede decir un corto, mediano plazo, porque como va a haber tanta competencia en Internet, va a ser necesario, indispensable que tengas valores diferenciales, que tengas un cúmulo de acciones diferenciales que te permitan generar un mayor grado de atención a los clientes, con tus clientes, ¿ok? Ese tipo de valor diferencial lo vas a determinar a través de instrumentos técnicos, a través de análisis de datos, para generar entonces las mejores herramientas. Entonces aquí tiene que haber una etapa de innovación y de creación de nuevas herramientas. Si tú eres una agencia, puedes hacerlo de esa manera. Si no, puedes contratar a una agencia que lo haga por ti. Ahora, ¿por qué? Pero que tengas que empaparte de qué están haciendo, porque de lo contrario tienes que darle un mejor mensaje y para eso es este podcast, un mensaje a esas agencias, no contratar una agencia por contratarla, sino estar allí con ellos siempre para que conozcas también tu empresa, porque una de las cualidades del Big Data y de la investigación de mercado es que te permite conocer más a tu empresa o a tu consumidor, pero al conocer mayormente a tu consumidor vas a conocer más a tu empresa. Tener mayor conocimiento de tu empresa te va a permitir saber cómo actuar en situaciones coyunturales al momento de que se presente algún tipo de riesgo asociado a tu negocio. Puede ser una fluctuación en el mercado, puede ser una variación en los gustos de los consumidores y bueno, tú tienes que estar preparado para eso. Existen, digamos que servicios no tan costosos como las grandes firmas como Nielsen o PwC o Venture, Digital Venture o Digitalist Venture o Analyst. Hay una serie de servicios de grandes corporaciones, pero también hay pequeñas startups, pequeños emprendedores que te facilitan, que te ayudan, que te dan los baremos para saber cómo elaborar una investigación de mercado, que te proveen los servicios a un precio accesible y cursos, hay muchos cursos para ello. ¿Por qué yo te hago énfasis en esto del mercado? Porque vamos a vivir un mundo convulso, incierto, ambiguo, complejo, frágil, desorganizado, caótico. Entonces en ese mundo no sabemos, ok, fue el COVID, mañana son protestas, pasados son un tsunami, pasados son que la bolsa cambia, pasados son que los bancos no pueden satisfacer las necesidades. Entonces, ¿sabes? Van a llegar nuevos retos, van a seguir generándose retos, entonces tenemos que estar cada vez más preparados. Como emprendedores tenemos que estar preparados y gracias a la tecnología tenemos al alcance la posibilidad de recolectar todo esto y anticiparnos, mucho más que antes. Gracias a la tecnología del Big Data, gracias a la tecnología, a la electrónica, al blockchain, a los avances en varias disciplinas, como por lo menos las redes sociales, todo esto tenemos la posibilidad de poder prever cómo es que somos capaces de lidiar con ese riesgo, ¿ok? En ese caso, lo que tenemos que tomar en cuenta es lo siguiente. Tenemos que tomar en cuenta que tenemos que estar a la vanguardia de todo esto, siempre. Esto es algo muy nuevo, la compaginación entre ambas disciplinas, es algo que se está gestando en estos momentos con el COVID y que tú, emprendedor, tienes que saber cómo lidiar con ello, ¿ok? Y no nada más cómo lidiar, cómo involucrarte en ese proceso de transformación, cómo dar respuestas a tu departamento. Si eres un empresario mediano o grande que estás creciendo, cómo
desarrollar un recurso para mi empresa para que exista un departamento de esto en un pequeño y mediano plazo. ¿Por qué? Porque así seas un emprendedor, tú tienes que estar siempre a la vanguardia de todo, porque si no, el mercado te va a devorar. Así de sencillo. Gracias por escucharme en este podcast número 32. Espero que les sirva. Recuerda que también el Big Data y la investigación de mercado sirven para enfocar o para generar mayor información en cuanto al crecimiento de un producto o al lanzamiento de un nuevo producto o servicio dentro de tu empresa. Esto va a determinar, incluso puede determinar el éxito o el fracaso dentro de tu modelo de negocio, ¿ok? Si tienes un departamento enfocado al crecimiento de tu producto o servicio, que sería un departamento de crecimiento, de desarrollo, de investigación, vas a tener una ventaja preliminar. Incluso puedes que uno de tus socios esté dedicado a ello, ¿ok? Uno de tus socios con conocimientos expertos. Y eso es algo positivo, algo, por lo menos si tú no tienes conocimientos expertos, te recomiendo que te asocies con personas que lo tengan, con personas que te puedan aportar ese conocimiento experto para que tú puedas crecer más rápidamente. Entonces, bueno, este fue el podcast, como les dije, número 32 de Emprender Hacks. Espero que en la próxima sigamos, este es el podcast número 33 de Emprender Hacks. Discúlpenme, me equivoqué. Espero que les haya gustado, espero que haya sido información útil. No se olviden de darle like, de compartir mi podcast, estaría sumamente agradecido. Comenta abajo si tienes algunas otras utilidades en cuanto a la investigación de mercado y al Big Data y qué opinas tú sobre todos estos cambios que ha traído el mundo, la economía global y sus componentes. Gracias y nos vemos, emprendedores, la próxima semana, todos los martes en iVoox, Anchor, Spotify, Google Podcast. Y próximamente estoy analizando si voy a estar en otra plataforma. Gracias y nos vemos, emprendedores.